Iglesia del Buen Pastor aquí en Dallas, Texas. Estamos en esta tarde y vamos a compartir con ustedes un tema muy importante de la iglesia, lo que es el bautismo. Aquí está conmigo el hermano Manuel. Juan Manuel Rodríguez, aquí estamos presentes, apoyando y echándole ganas para presentarles a ustedes este tema, un tema buenísimo, el tema del bautismo. Vamos a hablar acerca del bautismo, porque nosotros en nuestra iglesia bautizamos niños. Porque vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar con capítulos, versículos, vamos a comprobar con la Biblia acerca del bautismo, porque nosotros en nuestra iglesia bautizamos a los niños. Aquí le vamos a hablar con este libro que todos dicen que es palabra de Dios y creemos lo que está en él. Pero vamos a ver, porque muchas personas allá afuera dicen que son cristianos, que no bautizan a los niños porque no tienen pecados, y porque la iglesia los bautiza si en la Biblia no dice. Pero nosotros vamos a ver, a comprobar con la Biblia capítulos y versículos. Si yo les vengo a hablar palabras mías, está bien, usted no me crea, pero si usted dice que este libro es palabra de Dios y todo lo que está en este libro es palabra de Dios y usted así lo cree, entonces usted tiene que creer. Si está versículos y capítulos aquí en este libro que es palabra de Dios, usted lo va a creer porque así lo dice la Biblia. Pero la Biblia no es cualquier cosa que usted va a agarrar lo que a usted le convenga, no. Entonces, si usted cree que es palabra de Dios, va a creer todo lo que está escrito en esta Biblia. Vamos a hablar con capítulos y versículos, por qué nosotros en nuestra iglesia bautizamos a los niños. La importancia, por qué el bautismo. Porque muchos bautizan nomás que dice que es para el perdón de los pecados. Claro, sí, en nuestra iglesia hablamos de eso, del perdón de los pecados, que es para eso el bautismo. También nosotros lo aceptamos. Pero nosotros no nos quedamos con eso para el perdón de los pecados, porque el bautismo nos sirve para muchas cosas más, no solo para el perdón de los pecados. Vamos a ir viendo con capítulos y versículos aquí en la Biblia para qué nos sirve el bautismo. Para comenzar, vamos a definir lo que es la palabra bautizar. Nosotros hablamos español, tenemos que saber qué es el significado de cada palabra de lo que nosotros decimos. Si usted busca en el diccionario de Real Lengua Española, bautizar, aparece ahí que dice sumergirse en. Entonces vamos a tener claro esa palabra bautizar, sumergirnos. Entonces ahora derivamos de la palabra bautizar, viene el bautismo, que es sumergirnos en agua. Entonces, teniendo claro lo que es la palabra bautizar, vamos a ir viendo con las escrituras qué significa el bautismo. Porque muchos dicen que el bautismo tiene que hacerse realmente en un río, pero vamos a ver realmente si la Biblia así lo dice o nuestro Señor Jesucristo así lo quiso como Él mandó. Vamos a comenzar ahí, hermano, con Mateo 28, 19, 20. Vamos a ver el Maestro, el Señor Jesucristo, a ese que nosotros creemos, que nosotros decimos que lo llamamos cristianos, le creemos a Él porque es palabra de Dios. Él mismo los mandó a bautizar. ¿Cómo los mandó a bautizar y qué es lo que recibimos a través del bautismo? Mateo 28, 19, 20. Vamos a ver para qué nos sirve el bautismo. Vamos a ver cómo el Señor los mandó a bautizar, en el nombre de Él o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el Maestro, a Él tenemos que obedecer. Por eso nosotros los llamamos cristianos, porque venimos de Cristo, seguimos a Cristo, lo que Él mandó. Él es el Maestro, Él es Dios, Él nos ordena hacer eso. Entonces vamos a ver en Mateo 28, 19, 20, cómo el Señor Jesucristo los manda a bautizar en nuestra iglesia. Vamos a ver si nosotros estamos equivocados o ustedes están equivocados que dicen que son cristianos y que obedecen a Cristo. Vamos a ver si ustedes o nosotros obedecemos a Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19, 20? Id pues y haced discípulos a todas las gentes. Aquí dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Aquí no hay excepciones, aquí dice a toda la gente. Aquí no está apartando niños, ni adultos, ni géneros, ni raza, ni colores. Aquí dice a todas las gentes del mundo, vayan y hagan discípulos. Entonces vamos a ver cómo se hace un verdadero discípulo del Señor. Vamos a ver cómo dice el Señor que se hace un verdadero discípulo. Continúe, hermano. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se hace un verdadero discípulo del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos ya que el bautismo los hace
discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, a través del bautismo nosotros pasamos a ser parte discípulos del Señor Jesucristo. Ahora le pregunto a usted, mi hermano, que lo está viendo en cualquier lugar de parte del mundo, lo sea en donde usted esté, y sea católico o no católico. Entonces, si usted tiene un hijo y no es bautizado, aunque usted se llame pastor, lo que se llame, cristiano, católico, lo que sea, si su hijo no ha sido bautizado, no es discípulo de Cristo. Así se hace un verdadero discípulo a través del bautismo. Continúa, hermano. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Son palabras claras, más claras que el agua no pueden estar, así lo dijo el Señor. El mismo Señor Jesucristo está hablando cómo nosotros lo hacemos discípulos y qué debemos hacer. Porque en nuestra iglesia católica nosotros los bautizamos, dice, y enseñen. Primero hay que bautizarlo y después enseñarle. Entonces estamos viendo que el Señor los manda a bautizar y enseñarle. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra iglesia? Bautizamos a nuestros hijos y después viene la catequesis y les enseñamos lo que es la palabra de Dios, nuestra fe. Así lo mandó el Señor. Entonces aquí vemos, si usted lee detenidamente las palabras que el Señor mandó o le ordenó, a bautizar a todas las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Hombres, mujeres y niños. Aquí no hay edad, no hay raza, no hay color, no hay frontera ni bandera. Entonces dice a todas las naciones. Entonces, para ser discípulos del Señor tenemos que ser bautizados. Ya vemos una gracia de lo que recibimos a través del bautismo, la gracia esa de ser discípulos. Entonces, para ser discípulo hay que bautizarnos. Ya esto no viene solo perdón de los pecados, no. Aquí dice que a través del bautismo nosotros hacemos discípulos del Señor. Entonces vemos la importancia de lo que es el bautismo, porque en nuestra iglesia bautizamos a los niños para que sean discípulos del Señor. A partir de los 8 días nosotros en nuestra iglesia bautizamos a nuestros hijos, a los niños. Entonces, pero vamos a ver con capítulos y versículos. No es algo que la iglesia se ha inventado, que diga que los niños no. Está con capítulos y versículos en las escrituras. Eso que usted dice que es palabra de Dios. Cuando usted lo está refutando a la iglesia católica diciendo que nosotros enseñamos mentira, pero estamos dando capítulos y versículos, no está yendo en contra de la iglesia, está yendo del mismo Señor Jesucristo, porque Él lo mandó así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted bautiza en el nombre del Señor, ese bautismo no cuenta. ¿Por qué? Porque no viene del Señor Jesucristo. Él mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos claramente que el Señor así ordenó bautizar para ser los discípulos. Entonces vamos a ir encontrando con capítulos y versículos para qué nos sirve el bautismo. No solo nos sirve para el perdón de los pecados, nos sirve para muchas cosas. Si usted en su iglesia bautiza solo para el perdón de los pecados, vamos a ver qué se está perdiendo su familia, sus hijos con el bautismo. Ya vimos que a través del bautismo los hacemos discípulos. Entonces vamos a ir viendo en las escrituras, viéndole cómo el Señor va mostrando para qué nos sirve el bautismo, la gracia que tenemos a través del bautismo. Entonces me busca ya, hermano, en Hechos 2, 38, 39, vamos a ver otra gracia más del bautismo, para qué nos sirve el bautismo. Claro que sí, en nuestra iglesia predicamos que también sirve para el perdón de los pecados, pero nosotros no nos quedamos con eso. Porque por eso bautizamos a los niños, por lo que vamos a ir encontrando a través del bautismo. Ya encontramos que es para ser discípulos de Cristo. Es una gracia. Ahora vamos a ver para el perdón de los pecados. Nosotros también decidimos que eso está bien, lo hacemos por eso también. Eso para los adultos que ya tienen pecado. Muchos dicen que no tienen pecado, pero vamos a ver con las Sagradas Escrituras lo que usted llama palabra de Dios y que todos creemos en ella. Entonces, si usted es verdaderamente cristiano y ama al Señor y busca la verdad, no le cierre el corazón al Señor. Créale al Señor, al único maestro que lo enseñó. No le crea al fulano que se llame pastor, superpastor, superapóstol, como se llame. Nosotros le creemos al Señor, por eso lo llamamos cristiano. Entonces vamos a ver en Hechos 2, 38 y 39 para qué nos sirve el bautismo. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Aquí dice Pedro, convertidos. Cualquiera usa este versículo, capítulo de la Biblia diciendo aquí, tiene la excusa, buscan la excusa diciendo, aquí cómo va a convertir a un niño, cómo le van a hablar de la palabra de Dios si un niño no entiende, no sabe. Estamos de acuerdo en eso, pero
Aquí vienen dos partes en el bautismo. Ellos solo se quedan con esa parte, la primera parte, pero viene otra parte. Entonces nosotros también lo predicamos y aceptamos en nuestra iglesia que el bautismo es para perdón de los pecados. También aceptamos eso. Entonces, continúe, hermano, vamos a ir descubriendo palabra por palabra el versículo. No lo vamos a quedar con una sola parte, sino también viene la segunda parte. Para perdón de vuestros pecados. Y ahí, para perdón de nuestros pecados. Aquí está bien claro la Biblia, habla bien exactamente, más claro no puede estar, dice para perdón de los pecados, exactamente. Esto se está refiriendo, los adultos dicen, ¿cómo van a hablarle a un niño de Dios, como el niño no sabe? Entonces aquí dice para perdón de los pecados, pero no solo se queda ahí, hay una I que está dividiendo una parte de la otra, que va unida. Pero nosotros, muchas personas se quedan con esa parte y olvidan la segunda. Viene la segunda parte que dice, hermano, la segunda parte. Y para recibir el don del Espíritu Santo. Y para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que a través del bautismo nosotros recibimos el perdón y recibimos el Espíritu Santo. Entonces cuando usted acepta solo el perdón de los pecados, está haciendo a un lado el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de cristiano estamos hablando? Usted que no quiere recibir al Espíritu Santo, ¿se llama cristiano realmente? Porque cualquiera puede decir soy cristiano, claro que sí. Muchos conocen la Biblia y dicen yo soy cristiano, sí. Pero ser cristiano es solo que conocen la Biblia. Ser cristiano es obedecerle al Señor, creer en su palabra. Cree o no cree y es todo. Porque esta es palabra de Dios. Nosotros no estamos hablando con nuestra palabra, estamos hablando con la Biblia. Entonces cualquiera puede decir yo soy cristiano. Muchos conocen a un jugador que se llama Cristiano Ronaldo. Él es cristiano, se pone el nombre, pero ¿es cristiano realmente? No, solo lleva un nombre de cristiano como muchos allá afuera. Entonces no quiere decir que porque usted lleva un nombre de cristiano realmente obedece a Cristo. Aquí el Señor dice que es también para perdón de los pecados y también para recibir el Espíritu Santo. Entonces vamos encontrando las gracias que recibimos a través del bautismo. Para recibir el Espíritu Santo, para perdón de los pecados y para ser los discípulos. Pero vamos a ver, me busca allá en San Juan, hermanos, 5, 3 en adelante, vamos a ver para qué nos sirve el bautismo. Vamos a ir encontrando para qué nos sirve el bautismo, no solamente para el perdón de los pecados, como ya lo vimos aquí. Muchos toman este texto bíblico y se quedan con ese, solo para eso sirve el bautismo, para el perdón de los pecados. Ya vimos que ya nos sirve para recibir al Espíritu Santo, hacer los discípulos del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué nos dice San Juan allá en 3 al 5, ¿para qué nos sirve el bautismo? Está hablando el Señor Jesucristo, no estoy hablando yo. No, esta es palabra de Dios, capítulos y versículos, para que usted ahí en su casa tiene su Biblia, lo busque, lo analice palabra por palabra, para que no diga que nosotros en nuestra iglesia venimos a hacer mentiras, a inventar cosas. No, nosotros por eso bautizamos a nuestros hijos por lo que está en la Biblia, porque la Biblia lo dice, así lo estableció la iglesia, así está escrito en la Biblia y nosotros somos cristianos, lo obedecemos al Señor. San Juan 3 al 5, vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo a través para qué nos sirve el bautismo. Jesús le respondió. Jesús, aquí está hablando Jesús, no está hablando cualquier persona, un fulano pastor, no estoy hablando yo, no es mi palabra, está hablando el Señor, somos cristianos. Entonces ¿a quién obedecemos nosotros? A Jesucristo. Aquí está hablando Jesús, pero vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo. Continuemos. En verdad te digo que el que no nazca de nuevo. Aquí dice el Señor, en verdad te digo. Lo dice 2 veces, lo repite, porque es algo muy importante. Cuando el Señor repite sus palabras, es porque es muy importante, tenemos que tenerlo presente. En verdad te digo, el que no nazca. Continúa, hermano. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Aquí dice Nicodemo, una persona adulta está preguntando al Señor, dice que no nace a través del agua, dice, hay que volver a ser niños de nuevo. Pero ¿cómo una persona siendo adulta se puede meter en el vientre de su madre? Así pensamos todas las personas humanamente, pero Dios no estaba hablando humanamente, sino espiritualmente, porque es imposible que una persona adulta se pueda introducir en el vientre de su madre. Entonces hay que nacer de nuevo.
Pero ¿cómo nacemos de nuevo? ¿A través de qué? Continúe, hermano. ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Aquí está hablando, ¿cómo puede entrar uno ya siendo adulto en el seno en el vientre de su madre otra vez? Continúe, hermano. Respondió Jesús, en verdad te digo... Aquí otra vez respondió el Señor Jesús, lo repite, en verdad te digo. ¿Por qué el Señor repite esa palabra? Porque Él sabía que en el futuro muchas personas iban a estar confundidas, que cualquiera se iba a confundir, por eso Él le tenga presente en verdad te digo, porque Él lo está repitiendo, porque es algo importante. Continúe, hermano. Que el que no nazca de agua y de espíritu... Aquí está hablando de agua y de espíritu, entonces eso es lo que se refería el Señor, no meternos dentro del vientre de nuestra madre, no, está hablando espiritualmente. Continúa, hermano. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces aquí está hablando el Señor Jesucristo. El que no ha sido bautizado no puede entrar en el reino de Dios. No importa que usted sea cristiano, lo que se llame, tenga 40, 60 años en su iglesia, como se llame, dominación o lo que sea, si su hijo no ha sido bautizado, su hijo está fuera del reino de Dios. El Señor Jesucristo lo está diciendo con sus propias palabras, no mías, está escrito en la Biblia, usted lo puede buscar detalladamente, léalo palabra por palabra. Entonces dice que a través del bautismo se los abre el reino de los cielos. Lo vamos a ver más allá en el bautismo del Señor, lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos viendo las gracias que recibimos a través del bautismo, no solo para perdón de los pecados, ya lo vimos. Entonces vemos que hay que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. Entonces vemos que realmente la importancia que es el bautismo para todos, aquí no solo hay excepciones ni edades, no, para todas las personas, para todas las familias. Vamos a ver también por la fe de los padres podemos bautizar a nuestra familia. Vamos, búsqueme ahí, hermano, en Hechos 16, 14, 15. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca del bautismo, que por la fe de los padres pueden bautizar a sus hijos. Vemos claramente también que el Señor aquí manda bautizar, pero vemos en las Escrituras que muchos dicen que el bautismo tiene que hacerse en un río, si no se sumerge en agua no es un bautismo real. Pero vamos a ver, nosotros somos cristianos, le creemos a Cristo, Él nos mandó, vamos a ver cómo el Señor los va a mandar a bautizar. Vamos a ver si el Señor dice vayan a un río, bauticen a sus hijos, a su familia. Vamos a ver que el Señor dice que a través de la fe de los padres usted puede bautizar a sus hijos. Claro que sí, el Señor dijo cuando allá en Mateo 28, 19, 20 mandó a hacer discípulos a todas las naciones, no dijo a todas excepciones, no, naciones, a todas las naciones, pero muchos en lugar de poner a naciones le ponen excepciones, y a los niños no, el Señor dijo a todas las naciones. Nosotros como cristianos le obedecemos al Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver en Hechos 16, 14, 15, cómo los padres pueden bautizar a sus hijos. Una mujer, una de ellas que adoraba a Dios, nos escuchaba con atención. Aquí está hablando de una persona adulta, una mujer que adoraba a Dios, creía en Dios. Pero vamos a ver qué sucede cuando una persona cree en Dios. Porque cualquiera puede decir creer en Dios es fácil, hasta los demonios creen también y tiemblan. Pero solo creer no basta, pero hay que creerle al Señor, es otra cosa. Entonces vemos que dice cree en Dios, adoraba a Dios. Vamos, continúe, hermano, que dice la palabra. Se llamaba Lidia, era natural de la ciudad de Tiatira y se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. Vemos que es una persona negociante. Aquí está hablando de la señora que es negociante y dice que adoraba al Señor, creía en el Señor. Vamos a ver si ella creyó en su palabra o le creyó a otras personas. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Continúe. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Dice que ella le abrió el corazón al Señor. Entonces, para creerle al Señor tenemos que abrirle nuestro corazón. Aunque usted se llame cristiano y no le abra el corazón al Señor, entonces usted no va a creer su palabra, la palabra que está escrita. Le va a creer a su pastor que le dice cuántas palabras le vengan en su mente, porque ellos dicen que el bautismo no es para niños, pero la Sagrada Escritura dice que hay que abrirle el corazón al Señor para creerle. Entonces nosotros aquí le estamos mostrando capítulos y versículos. Si usted quiere creerlo, bendito sea Dios. Si no lo cree, usted le entregará cuentas al Señor el día que usted se muera.
Porque cuando usted lo está rebatiendo, lo está contradiciendo, no está contradiciendo a nuestra doctrina, sino a la misma palabra de Dios. Dios no se contradice, Dios no tiene errores. Lo que tenemos errores somos nosotros porque mal interpretamos la Escritura. Pero vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo. Cuando ella y los de su casa. ¿Quiénes son los de su casa? Su familia, el padre, sus hijos. Aquí dice ella y los de su casa. Lo dice claramente, aquí no hay excepciones, no separa niños o que ya están mayores de edad o que tienen conocimiento de lo que es el bien y el mal. No, aquí ella y su familia recibieron el bautismo. suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y hospedaos en mi casa. Entonces vemos que ya cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos y creemos en el Señor, le abrimos el corazón, recibimos al Señor en nuestra casa. Entonces hay que abrir el corazón al Señor para creer en su palabra, no solo creer lo que diga cualquier persona le venga en su mente, no. Nosotros somos cristianos, hay que abrir el corazón al Señor, creer en su palabra, creer lo que está escrito, lo que Él nos dejó. Entonces vemos que por la fe de sus padres pueden bautizar a sus hijos. Aquí lo dice claramente la Escritura. Si usted no lo entiende, no está cerrado su corazón, nunca lo va a entender, pero hay que abrirle el corazón a nuestro Dios. Y a través del bautismo, y usted le abre el corazón al Señor, dice que entrará el Señor a nuestra casa. Entonces en el mismo versículo, hermano, se pasa al 30 al 33, vamos a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de la fe de los padres pueden bautizar a sus hijos. Entonces vemos aquí cómo esta señora bautizó a su familia. Entonces vemos por la fe de los padres pueden bautizar a sus hijos. Entonces lo dice claramente la Escritura, aquí no aparta de excepciones. Vamos a ver en el 30-33, vamos a ver el carcelero que es lo que hace realmente cuando recibe el bautismo. Continúe, hermano. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Aquí les preguntó el carcelero que tenía, les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Vamos a ver la respuesta que les dieron ellos. Vamos a decir, les dijeron: tienes que ir a un río, bautizarte, meterte a ser bautizado para salvarte. Aquí está apareciendo una pregunta muy importante, porque hoy en día todos buscamos la salvación, pero ¿cómo nos podemos salvar? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque nosotros como cristianos tenemos que creerle a Cristo, lo que diga Cristo, no cualquier persona. Vamos a ver cómo nosotros tenemos la salvación, porque muchos predican por ahí que vente conmigo que serás salvo y esto, procesa esto allá. En Romanos 19 dicen: si confiesas con tu boca ya y crees en tu corazón, eres salvo. Pero vamos a ver, aquí está hablando de la salvación, está hablando de la palabra de Dios. Vamos a ver qué le dicen los apóstoles al carcelero cuando dijo: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Continuemos. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús. Ten fe en el Señor Jesús. Estas palabras son palabras muy bonitas, muy grandes. Ten fe en el Señor Jesús. Hay que tener fe para creer en el Señor. Hay que tener fe. ¿Cuál es la fe? Algo que no se ve, pero creemos que existe. Entonces, hay que tener fe en el Señor Jesús. Aquí está hablando de Jesucristo, no está hablando de Jesús, aquel que tiene una tienda por allá. No, está hablando de Jesucristo, el verdadero Dios. Creer en el Señor. Es lo que estamos haciendo nosotros, creemos en su palabra. En la Biblia lo dice, podemos bautizar a los niños, así lo dice claramente, no solo para el perdón de los pecados, con muchas cosas. Continúe, hermano. Y te salvarás junto con tu familia. Y te salvarás junto con tu familia. Entonces estoy hablando de toda la familia. ¿Acaso su hijo no es su familia? No importa si tenga un día, hora de nacido, es su familia. Cuando usted está engendrado del vientre de su madre, ya es una criatura con vida, es parte de su familia. Entonces dice: te salvarás tú y tu familia. Hay dos partes que las unen, tú y tu familia. No hay que dividirla, no dice aquí tú y todos los mayores de edad, los que son conscientes del pecado, no. Aquí dice toda tu familia, tú y toda tu familia. Entonces vemos la importancia de lo que es el bautismo. Continúe, hermano. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo. Aquí dice
inmediatamente, a la medianoche dice que inmediatamente recibieron el bautismo. Aquí no dice inmediatamente se fueron a buscar un río para bautizarlos. No, a medianoche estaban hablando, estaban encarcelados. Ahora me pregunta usted, ¿en la cárcel hay algún río, alguna laguna cerca ahí para ir a bautizarse? No. Entonces dice inmediatamente a qué hora recibieron el bautismo. Pero vamos a ver de qué bautismo están hablando. Porque si usted se bautiza el bautismo de Juan, entonces claro que sí, tiene que ser sumergido en el agua. Pero nosotros estamos hablando del bautismo del Señor Jesucristo. Pero cómo Él los bautizó. Entonces vamos a ver que lo que es el agua pasa a ser símbolo del bautismo. Claro que usted puede bautizar sin agua, claro que sí, porque nosotros en nuestra iglesia bautizamos, porque a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Entonces vemos que aquí dice que a la medianoche Él se fue, los tomó y fue bautizado. Aquí no dice que fueron a un río, no aparece ni siquiera un nombre de un río, solo dice que fueron bautizados, fue bautizado. Entonces Él le creyó la palabra que le hablaron del Señor. Pero vamos a ver allá en primera, me gusta hermano, en primera de Pedro 3, 19, 21, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca del bautismo. Primera de Pedro 3, 19, 21, qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca del bautismo. Vamos a ver para qué nos sirve el bautismo realmente. Ya vamos viendo con las Escrituras, vamos encontrando las gracias del bautismo que recibimos. La gracia, ya vimos que a través del bautismo somos discípulos, recibimos el Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Entonces también es para la salvación. Nosotros sí lo predicamos, pero si usted solo lo acoge solo para el perdón de los pecados, se pierde las otras gracias. Aparta el Espíritu Santo, se aparta el Hijo de ser Hijo de Dios. Vamos a ver qué lo dicen las Escrituras en primera de Pedro 3, 19 al 21, qué lo dice las Escrituras. El Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Aquí está hablando el Señor que fue allá a hablarle a los espíritus después que Él murió. Dice que fue a hablarle a los espíritus encarcelados porque estaban encarcelados. Todavía no podían entrar al reino de Dios porque Jesucristo no había subido al cielo. Continúe, hermano. En otro tiempo, incrédulos. En otro tiempo, incrédulos. Es una palabra que se puede utilizar en estos tiempos, que hay muchas personas incrédulas también que no creen en el Señor Jesucristo, que no creen en su palabra, no se bautizan, menos van a creer en el Señor. Entonces continúe, hermano. Cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas en total. 8, aquí está hablando de un número, 8 personas en total. Está hablando del tiempo de Noé, cuando allá el diluvio, que vino el diluvio. Pero vamos a ver qué significaba el diluvio en ese tiempo, en la época del Antiguo Testamento. Continúe. 8 personas en total fueron salvados a través del agua. Dice que 8 personas fueron salvados a través de agua. Aquí estaba hablando como un símbolo de lo que iba a ser el bautismo y después allá en el Nuevo Testamento. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de Noé, el diluvio. A través del agua dice que 8 personas se salvaron. Continúe, hermano. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva. Ahora corresponde el bautismo, dice que es para salvación. Ya encontramos otra gracia del bautismo, dice que el bautismo nos sirve para la salvación. Entonces vemos la importancia del bautismo. ¿Por qué nosotros tenemos que bautizar a nuestros hijos? ¿Por qué bautizamos a nuestros niños? Porque si usted no bautiza a sus hijos, se están perdiendo todas estas gracias. Entonces yo le quiero decir a usted, hermano, católico o no católico que nos está viendo, si usted no ha bautizado a sus hijos, no importa los años que tengan en la iglesia, pero sus hijos están perdiendo todas las gracias que el Señor nos ha dejado a través del bautismo. Dice que es para la salvación. Entonces no solo para el perdón de los pecados, ya lo vamos. ¿Por qué lo repito eso? Porque muchos hermanos allá afuera dicen que el bautismo no más es para el perdón de los pecados, solo se queda con ese texto bíblico y ya. Pero nosotros aquí le estamos mostrando con capítulos y versículos para que usted no le vaya a engañar a cualquier persona, porque en nuestra iglesia bautizamos a los niños, lo estamos mostrando con capítulos y versículos. Si usted lo quiere creer, bendito sea Dios, si no, pues usted le entregará cuentas a Dios el día que se muere. Entonces vemos que el bautismo nos sirve para el
para el perdón de los pecados y también para la salvación. Me busca ya, hermano, en 1 Corintios. Continúe. Que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces dice que no está hablando de el bautismo no se trata de solo no quitarle la suciedad del cuerpo, sino limpiarlo en nuestro espíritu. Está hablando porque muchos, el agua usted sabe que es para limpiar nuestro cuerpo, pero realmente el agua simboliza lo que es el bautismo. Entonces vemos la importancia de lo que es el bautismo. Entonces vemos que es para limpiarlo no solamente nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Pero busca ya en 1 Corintios 12, 13, vamos a ver para qué sirve el bautismo, no solamente para eso. Vamos viendo las gracias que vamos encontrando a través del bautismo, que es mucho, sirve para muchas cosas, no solo para eso. Vamos a ver en 1 Corintios 12, 13, para qué nos sirve el bautismo. Vamos a ver para qué está hablando del cuerpo de Cristo. Vamos a ver cuál es el cuerpo de Cristo. El cuerpo humano, aunque tiene muchos miembros, es uno. Aquí está hablando de un cuerpo humano. Todos sabemos, conocemos nuestro cuerpo, tenemos muchos miembros, pero forman un solo cuerpo. Entonces vamos a ver qué nos dice las Escrituras, qué representa el cuerpo de Cristo. Continúa, hermano. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman uno solo cuerpo, pues así también es Cristo, porque hemos sido todos bautizados. Aquí deténgase, hermano, porque hemos sido todos bautizados. Aquí tiene que subrayar la palabra bautizado. Entonces vamos a ver qué gracia recibimos a través del bautismo. Entonces pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora me pregunta usted, que es cristiano, que dice que es cristiano y cree en Jesucristo, ¿usted no quiere que su hijo sea parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué tiene que hacer? Bautizarlo. Si su hijo no ha sido bautizado, no está formando parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Usted lo puede buscar allá en Colosenses 1:24, aparece que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Entonces, a través del bautismo, nosotros pasamos a ser parte de la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia que Él dejó, no cualquier persona que fundó. Si usted es cristiano, busque en la historia de su iglesia cuántos años tiene su iglesia, búsquelo y verá. Entonces usted se bautiza, pero no es parte del cuerpo de Cristo, es parte de esa iglesia, de ese fulano pastor que fundó su iglesia. Entonces, para ser verdaderamente cristiano, tenemos que bautizarnos, para ser parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia, el cuerpo de Cristo? La iglesia, la verdadera iglesia que aparece allá en Mateo 16, 18. Si usted cree en la palabra de Dios, aquí el Señor Jesucristo nos dejó su iglesia, tenemos que buscar a esa iglesia, la verdadera iglesia, no esta iglesia que ese fulano pastor fundó. Entonces, si usted se bautiza en esa iglesia que no es la de Cristo, usted pertenece al cuerpo de ese pastor que fundó la iglesia, no del cuerpo de Cristo. Nosotros somos cristianos, pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿a través de qué? Del bautismo. Continúa, hermano. Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos. Entonces, para formar un cuerpo entre todos, una sola iglesia. Aquí no está hablando de miles de iglesias. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Efesios 4, 5, usted lo puede buscar, un solo cuerpo, una sola iglesia. Lo dice claramente la Biblia. Usted que dice que es cristiano, si usted lo quiere creer, búsquelo ahí, búsquelo en su Biblia, ahí está. Entonces, para hacer el bautismo nos hace parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Pasamos a ser cristianos a través del bautismo. Entonces, vemos la importancia del bautismo, que no solo es para perdón de los pecados. A través del bautismo nos incorporamos a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia que Cristo fundó en Pedro. Entonces nosotros creemos que esta es palabra de Dios, y así lo creemos, está escrito. Por eso nosotros los llamamos cristianos, porque obedecemos a Cristo, no le obedecemos a cualquier persona que venga inventando las cosas, no. Entonces aquí el Señor nos dice, un solo cuerpo, muchos miembros forman un solo cuerpo. A través del bautismo pasamos a ser lo que es miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Entonces vemos claramente que para ser
miembros de la iglesia tenemos que ser bautizados, la iglesia de Cristo. Mateo 16, 18, para que no se le olvide, usted búsquelo ahí, pues si alguien le ha dicho que en la Biblia no aparece ninguna iglesia, que Cristo no fundó iglesia, lo siento por usted, mi querido hermano, pero la Biblia lo dice claramente en Mateo 16, 18, está la iglesia de Cristo que fundó Cristo. Así que si usted no está en la iglesia que Cristo fundó, esa iglesia que hizo la Biblia, que usted cree que es palabra de Dios, y así lo cree, esa es la verdadera iglesia de Cristo. No es la iglesia de cualquier fulano pastor que inventó un sueño por ahí, que tuvo una revelación y vino y fundó su iglesia. No. Para ser verdaderamente discípulo del Señor, tiene que estar en la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a ver allá, me busca hermano, en Primera de Corintios 10, 1, 2. Vamos a hablar allá un poco de lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo allá habla de Moisés, para qué representaba lo que hace el Antiguo Testamento, lo que era símbolo que iba a venir en los bienes venideros de lo que es el Nuevo Testamento. Estamos hablando del bautismo. Entonces, cada capítulo, versículo que estamos hablando aquí, usted tiene que subrayar ahí bautismo, bautizar. Entonces subraya esa palabra. ¿Para qué nos sirve el bautismo? A través del bautismo, ¿qué gracia recibimos? ¿Qué gracia nos dejó el Señor Jesucristo a través del bautismo? Vamos a ver cómo habla aquí San Pablo, aquí en Corintios 10, 1, 2, qué nos dice acerca del bautismo. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Aquí estamos hablando del bautismo. El tema de hoy es el bautismo. Todos atravesaron el mar. El mar es agua. Aquí está hablando de un símbolo de lo que es el bautismo. Está hablando del Antiguo Testamento. Dice que todos atravesaron el mar. Entonces, bautizarse significa sumergirse. Entonces, vamos a ver que dice que todos atravesaron el mar. Entonces, póngalo usted así, todos se sumergieron en el mar. Continúe, hermano. De modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados aquí en la nube y en el mar. Habla de ser bautizados en la nube